Asistimos hoy a la quinta conferencia de este ciclo de conferencias que han acompañado a la exposición Subsignum Crucis, que con motivo del 75 aniversario de la diócesis se ha montado en la planta baja del Museo Municipal de Albacete. Hoy nos acompaña don Luis Guillermo García Saúco Beléndez, miembro de la Academia de Historia de Humanidades de Castilla-La Mancha y de otras muchas más, pero como lo sabéis todos, sus historias y milagros, pues no las voy a repetir. Además, ya lo tuvimos de ponente el día 16 de octubre con las grisallas de la iglesia de San Juan Bautista de Albacete, que tanta expectación están despertando. Y hoy pues va a desarrollar el tema cruces procesionales del siglo XVI y en concreto la cruz de Villarrobledo. Pues con ustedes Luis Guillermo García Saúco. ¿Sí está en marcha? Vale. Buenas tardes. La verdad es que hablo ya demasiado porque es la segunda intervención recientemente aquí, pero la hago con mucho gusto. Hoy vamos a acercarnos al estudio de las cruces procesionales del siglo XVI en la diócesis de Albacete y nos vamos a centrar especialmente en la cruz de Villarrobledo. Además quiero decir en primer lugar también otra cosa, y es que van a haber una serie de imágenes y una serie de fotografías. Todo el montaje este me lo ha hecho mi hijo, yo no sé hacer nada de esto, y las fotografías las ha hecho un amigo suyo, que también está por ahí, Alonso Ródenas, que es el autor de las fotografías, que ha hecho unas fotografías que merecen más la atención que mis propias palabras. Decía que con el título de Bajo el signo de la cruz conmemoramos plástica y visualmente el 75 aniversario de la creación de la diócesis de Albacete. La verdad es que el primer acto que se hizo de este acontecimiento tuve el honor de hacerlo yo también en la catedral cuando conmemoramos los 400 años del voto de la Inmaculada Concepción. Y a partir de ese momento, pues estas cosas culturales que parece que a uno le gustan, pero bueno, aquí están y creo que deben llegar a todo el mundo. Nos vamos a plantear primero qué son las cruces procesionales. Las cruces procesionales presiden las procesiones en la liturgia católica y se les suele llamar también cruces altas o cruces alzadas. Su presencia sacraliza el espacio del recorrido y guía a los que protocolariamente van en el cortejo en la propia procesión. A estas cruces procesionales nos vamos a referir de una manera detallada, partiendo precisamente de las piezas que actualmente están expuestas en el Museo Municipal. Pero antes de todo eso tenemos que empezar por una pieza aparte. Tenemos que empezar por la cruz de término de Albacete. Realmente la cruz de término también es una cruz vertical, es una cruz alta, que afortunadamente es una de las joyas del Museo de Albacete. Una cruz que durante siglos presidió la vida diaria de nuestra ciudad o de nuestra población, una pieza del siglo XV y que sabemos que estuvo situada a la entrada de Albacete cerca de un lugar que todavía conserva el nombre. Conservan dos nombres, la calle de la Cruz, que está aquí cerca, y la puerta de Chinchilla. Ahí en ese sitio se alzaba esta cruz, que hoy no vemos nada más que la cruz, pero hoy esto es un fragmento. Junto a la puerta de Chinchilla estaba esa cruz, una cruz alzada, una cruz vertical, dentro de un templete. Vamos a ver, pasar aquí a la siguiente.
En un plano del siglo XVIII, en el plano de 1767, que se conserva en el Museo de Albacete, precisamente aparece ahí, la vemos perfectamente, dentro de su propio templete, junto a una ermita. ¿Sería esa la ermita de la Santa Cruz o esa era la ermita de San Ildefonso? Porque el plano es muy escueto. Lo que sí es cierto es que esta calle, para acá, es la calle de la Cruz. Esa es la calle de la Cruz, y actualmente allí hay una reproducción de la Cruz en un templete horrible, que lo tenían que haber hecho de otra manera, pero está ahí. Pero está recordando el lugar donde más o menos estuvo. Yo hice hace tiempo una reconstrucción hipotética de cómo debió ser esa cruz dentro de ese templete. Eso es un humilladero. En muchos sitios de España, en particular este es el humilladero de Alcira, en Valencia, está esa cruz cerrada, y sabemos que la cruz en sí, que sería esta, se alzaba sobre un pilar de sección octogonal, y naturalmente sobre unas gradas de piedra para darle más esbeltez. Actualmente solamente se conserva la cruz y un poco el arranque de la propia cruz, que está en el museo. Cuando está expuesta allí no se ve porque está en el pedestal donde está metido. Entonces, como esta pieza es este templete arquitectónico es una cosa del 15, de fines del 15, muy sencilla, incluso con un arco de ladrillo mudéjar. Pienso que lo de Albacete debió ser algo parecido. Incluso en el montaje que yo hice, en este montaje que se hizo aquí, le colocamos aquí estos pináculos porque en el dibujo que hay ahí, parece que tenía ahí unos pináculos e incluso arriba una crucecita. Pero una cruz sobre cruz, eso no es una cosa demasiado habitual. Realmente, y me vuelvo para atrás. Vaya, esto no se va para atrás. La cruz en sí, esto que vemos aquí abajo, realmente es el capitel del pilar. El capitel del pilar, que es un prisma octogonal, que en los frentes tiene una serie de imágenes. Este pudiera ser San Francisco o pudiera ser San Antonio, no lo sé, pero parece un fraile franciscano. En el otro lado está San Cristóbal, patrono de los caminantes, de los viajeros. Luego hay otro personaje que pudiera ser San Jorge. En fin, ahí hay una serie de personajes que están relacionados con los caminos, con los accesos y la protección. Incluso en el anverso, Cristo crucificado, el Calvario, la Virgen con los brazos en actitud plañidera cruzados en el pecho. Precisamente en las grisallas de la sacristía de la catedral, la Virgen Dolorosa que está al pie de la cruz también está con los brazos cruzados ante el pecho. Y luego en el otro lado San Juan, en una actitud que en la Edad Media era plañidera también, poniéndose la mano sobre la cara y la otra mano sosteniéndose el codo. Es la actitud plañidera que tiene esa escultura. Es un poco tosca, pero tiene su interés. Y en la parte alta, aunque está mutilado ahí, esto realmente lo que es el pelícano eucarístico. El pelícano lo vamos a ver repetidamente representado en las cruces procesionales que vamos a ver. Es un tema repetido. En una leyenda medieval contaba que el pelícano, que es un ave que yo creo que en la Edad Media por aquí pocos pelícanos vieron. Porque el pelícano es un bicharraco, que debe ser así de alto, con un pico enorme. Pero la leyenda cuenta que la pelícana
iba a buscar comida para dárselo a sus polluelos, porque no tenía alimento, iba, volvía, le daba... Pero en el viaje tardó mucho tiempo y cuando volvió los polluelos se habían muerto. Polluelos que quedan aquí fragmentos. Y entonces la pelícano se pinchó, se picó en el propio buche, sangró y la sangre del pelícano dio vida a los pelícanos que acababan de morir. Ella murió desangrada, la pelícana, y es un símbolo de Jesucristo desde el momento que Cristo muere para dar vida a sus hijos. Entonces, es un tema que vamos a ver repetido en las cruces procesionales que veremos ahora. La pieza en sí es una pieza gótica. Y entonces nuestro recorrido por las piezas artísticas que vamos a ver ahora va desde el gótico, ya del siglo XVI, hasta el manierismo, o mejor dicho, el barroco del XVII-XVIII. Y vamos a ver aquí una serie de piezas, la primera de las cuales es esta de la parroquia de la Virgen del Pilar de la Herrera. Por supuesto que esta iglesia es una iglesia moderna, debe ser de finales del XIX, principios del XX. Y aquí vemos la primera de las piezas. La primera de las cruces, una pieza plenamente gótica, aunque ya llena de motivos renacentistas. La disposición en forma de flor de lis de los extremos es típica de las cruces procesionales del gótico. Hay una cruz en Caravaca, en la parroquia del Salvador de Caravaca, que tiene el mismo diseño. Que por cierto, la cruz de Caravaca, no la cruz de la parroquia de Caravaca, dicen que está hecha en Alcaraz. Yo no sé con qué fundamento. La publicación que hay dice de fabricación de Alcaraz. No tiene punzón ni nada que lo diga. Y documentalmente tampoco dice nada, pero es muy parecida. Sin embargo, esta pieza, ya digo, responde al esquema gótico tradicional y como vamos a ver con más detalle, aquí vemos en esta foto perfecta que hizo una persona que está por ahí, vemos dos cosas significativas. En primer lugar, aquí el tema del pelícano que hemos visto en la... Los pelícanos además tienen un pico muy largo. Sin embargo, ya digo que los fulanos que hacían estas cruces no habían visto en su vida un pelícano, porque le ponen el pico corto. Pero bueno. Y luego la decoración, aquí se ve, es una decoración ya renacentista. Es decir, las formas son góticas, pero la decoración ya es renacentista, con lo cual nos está diciendo una etapa cronológica ya propia del Renacimiento, aunque todavía heredera de los modelos del XVI, de los modelos góticos del XV. Y luego en la parte de abajo, según vamos a ver después, en la parte de abajo hay una figura que es la que la identifica. La Herrera es un pueblecito que debe tener, no sé si 400 habitantes, me parecen muchos. Muchos se me antojan 400. Sí, a lo mejor son 40. Bueno, la Herrera es un pueblecito muy pequeño. Y sin embargo tiene esa pieza. ¿Cómo es posible eso? La Herrera históricamente fue una pedanía de Alcaraz. Alcaraz, saben que el término municipal de Alcaraz era enorme. Desde la conquista de Alcaraz en el siglo XIII tenía un alfoz enorme. Y ya digo que su término llegaba casi hasta lo que hoy es Albacete. Y cuando se conquista Alcaraz en el año 1213 por Alfonso VIII, le acompaña el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada. Jiménez de Rada, cuando entra a Alcaraz, lo primero que hace es la mezquita que había, inmediatamente convertirla en iglesia, y se crea la parroquia de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía incluso se convierte en el patrono de la población, en el defensor de la población. De hecho, si vamos a Alcaraz, en la Torre del Tardón,
allá arriba en el relieve que hay aparece San Ignacio de Antioquía sentado, bendiciendo como obispo. Decía, no es San Ignacio de Loyola, no, esto es más viejo. San Ignacio de Loyola es de después. Incluso esta cruz es anterior al nacimiento de San Ignacio. Entonces, aquí vemos San Ignacio, lo pone San Ignacio. Entonces, esto probablemente nos dice que esa cruz que llegó a la parroquia de la Virgen del Pilar de la Herrera debe provenir probablemente de allí. Porque no tiene sentido que un lugar tan pequeño tuviera una cruz así. Yo creo que fue en el siglo XIX, una vez que se desmantelaron todas las parroquias de Alcaraz, cuando esta cruz llegó a la Herrera, y hoy tiene tanta importancia que hasta el escudo de la Herrera lleva precisamente la cruz, junto con las llaves de Alcaraz. Bueno, la lleva porque me lo inventé yo, pero bueno, es así. El escudo municipal de la Herrera lleva eso. Y luego, en los brazos de la cruz, vemos a la izquierda, como es habitual, a la izquierda y derecha, siempre a la derecha de Cristo, la imagen de la Virgen Dolorosa, que la vemos ahí, y incluso para dar la sensación de que está en medio del campo, es frecuente ponerla con unos arbolitos. Y luego esta decoración, que es heredera del Candelieri, y los grutescos, todo muy geométrico y muy renacentista. En el otro lado, San Juan, perfectamente igual. En los brazos de la cruz vemos eso. En el centro, la imagen del crucificado, de plata dorada. Es frecuente que para destacar la imagen del crucificado se suele poner de plata dorada, o algún fragmento del crucificado de plata dorada. Y detrás, en el crucero, aquí aparece Dios Padre, podría ser el Pantocrátor, que yo pienso que incluso que esa figura debía ir al reverso, por lo que digo. Y en el reverso lo que hay es una corona. La corona de rey, Cristo es rey. Entonces, aquí esa pieza debía haber venido aquí. Mientras que en el reverso lo que aparece son los símbolos de los evangelistas. Siempre arriba, San Juan, abajo, San Mateo, San Juan y San Mateo, luego San Marcos y San Lucas. Son los tetramorfos que acompañan al Pantocrátor de manera sistemática. Aquí lo vemos, San Marcos de León, con el león, San Lucas con el buey, y la obra tiene el punzón de San Roma, junto con el de Toledo. La verdad es que eso es una copia del punzón. Este es el punzón de Toledo. Toledo tiene en esta época dos punzones. Uno, una T surmontada de una O, Toledo, eso aparece siempre. Aunque hay otra que pone Tole, con una coronita encima, tiene las dos. Y luego el nombre del platero, San Roma, o San Román, es el mismo nombre. Pues curiosamente de ese autor, Pedro de San Roma, en la provincia de Albacete hay otra pieza suya, que es esta cruz de celebración, una cruz pequeñita que está en la exposición, de chinchilla, esta es de plata dorada, y lo mismo que la otra también mezcla los dos elementos propios del gótico y del renacimiento. Aquí esto es muy gótico, está el nudo totalmente gótico, mientras que la corona que rodea el arranque de la propia cruz es una láurea renacentista. Entonces, estamos en el primer tercio del siglo XVI. Y con esto pasamos al segundo tercio, al momento importante. Y nos vamos a la parroquia de San Blas de Villarrobledo. Esta es San Blas de Villarrobledo, que nos sirve simplemente para hacernos una idea de dónde vamos. Esta es la cruz de Becerril, la cruz de San Blas, antes de la restauración. Una de las cosas que he estado dando mucho la lata y le da mucho la lata a Luis Enrique es que había que restaurar cosas. Las obras de arte no solamente consiste en verlas, hay que restaurarlas y mantenerlas, porque si no se mantienen,
pasa el tiempo y se deterioran. Y luego los que vienen después no las van a... Entonces hay que restaurar bien. No restaurar por restaurar correctamente. Entonces, esta cruz estaba hecha polvo. Estaba hecha polvo, aunque aquí en esta fotografía parece que está bien, pero la verdad es que tenía cosas dobladas por caídas. Hay que imaginarse que esta cruz, que debe pesar unos cuantos kilos, pues a veces la llevaban los monaguillos en los entierros o en las procesiones, ¡pum!, y se caía. Terrible. E incluso en esta fotografía, esas ráfagas de ahí, para hacer la fotografía, las colocaron, pues estaba suelta. Aparte que es un añadido. Y tenía golpes por todas partes. Estaba hecha bicarbonato. Aquí ya está restaurada. Precisamente cuando se restauró, esto se restauró en Toledo, en la provincia de Toledo. La persona con la que yo hablaba muchas veces, oye, dice el restaurador que qué hacemos con las ráfagas, que no son de su época. Digo, hay que dejarlas, porque al fin y al cabo forman parte de la historia de la propia cruz. No son las originales suyas, porque las ráfagas esas ráfagas, si la cruz fue desde el 16, en el 16 no te ponen esas ráfagas. Eso es una cosa más barroca, o más que barroca, neoclásica. ¿Y por qué sabemos que todo eso? Primero por la forma. Y luego además tiene otros detalles, y es que aquí abajo, aunque aquí no, ahora lo veremos después, aquí abajo tiene una inscripción a todo alrededor. Se renovó y doró año 1801. Yo creo que esa época es cuando le pusieron las ráfagas. Muchas veces la propia obra de arte es la que nos va diciendo lo que es. Hay que irla leyendo, hay que leerla en todos los rincones y no creerse todo lo que uno ve. Verlo y no creerlo, o criticarlo. Entonces, ¿la ves? Fíjate que cruz del 16 con esas ráfagas. Las ráfagas no son suyas. Y luego las vas viendo y ve que hay una inscripción. Vamos a analizar la pieza en sí. La pieza en sí es morfológicamente soberbia. De nuevo, tenemos al pelícano extraño, con los polluelos que están casi resucitando por la sangre del ave. Abajo, esa figura preciosísima de la María Magdalena a los pies de Cristo, metida en ese cuadrilóbulo que casi la está aprisionando. En los extremos de la cruz volvemos a ver la Virgen Dolorosa y San Juan. Precisamente, tras la restauración se han colocado las cosas en su sitio, porque ese San Juan estaba en el lado contrario. Cuando la desarmaron, a la hora de armarlo, la colocaron mal. Y ahora en la restauración se ha vuelto a colocar correctamente. Vamos a fijarnos en ella. Ahí está la Virgen Dolorosa y San Juan, una fotografía. Además, hace lo que ya hemos visto en el gótico también, que las esculturas son de plata dorada, mientras que el fondo es de plata en su color, con lo cual destacan sobremanera. En el reverso son los 4 evangelistas: San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan. San Marcos, aquí está. Y aparecen sentados en los cuatro extremos. Y en el centro, bueno, aquí luego la veremos después. En el centro lo que viene es un San Miguel. Un San Miguel que es anómalo. Porque claro, si la parroquia es de San Blas, ahí lo que tenía que haber era un San Blas. Normalmente es... Entonces, probablemente o esa cruz se hizo para una iglesia de San Miguel, vais a saber dónde, y luego la compra la parroquia para lo que fuera. Pero luego aquí tiene una inscripción que dice: se hizo año de 1341. Como el año 1341, eso no puede ser. No puede ser, porque si fuera 1341 estaríamos en el siglo XIV,
Y en el siglo XIV sería una cosa gótica y esto es renacimiento puro y duro. Dice, se renovó año 1770. Ya empezamos aquí. En el año 1770 se renovó, se restauró. Aquí hay un detalle que tiene también su especial importancia, porque vamos a ver aquí una fotografía de los punzones. Cuando yo vi por primera vez esta cruz, hace 1000 años, casi, cuando yo vi por primera vez esta cruz, debió ser en el año 82, me acuerdo que yo la vi a indicación de don Ramón Carrilero, que era compañero mío en el instituto. Él era profesor de religión, yo de historia, y me dijo, oye, en mi pueblo hay una cruz que es preciosa, pero hacía de mucho tiempo que yo no la he visto. Podríamos ir a verla, tal. Pues sí, total, que organizamos un viaje a Villarrobledo. El párroco que había entonces no sabía de la existencia de la cruz. Sí, creo que hay alguna cruz que debe estar guardada en el convento de las Claras, pero yo no la he visto nunca. Pues vamos a ver si las vemos. Nos fuimos a las Claras con el párroco, con Ramón Carrilero, con Santiago Vico, que era un fotógrafo que me hacía las fotos. Fuimos, las vimos. Yo al verla me quedé obnubilado. O sea, yo dije, esto es un piezusco. Y claro, cuando veo 1300, digo, esto no puede ser, esto es falso. Él me hizo fotos. Yo entonces no vi nada, ¿eh? Esto no lo vi, ni esto tampoco. Y ya las fotos, me acuerdo que en su laboratorio fotográfico él ampliaba las fotos, yo las miraba. Digo, tenemos que volver a Villarrobledo. Hay que volverla, digo, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Porque yo había encontrado 18 veces repetida esta marca. Castro. Yo me busqué, siempre fui muy aficionado a estudiar la platería. Me busqué un libro de platería, de historia de la platería, y veo que esa marca es de Damián de Castro. Damián de Castro es un platero cordobés del siglo XVIII. El mejor platero que hay en Córdoba en ese momento es, bueno, en Córdoba y en España del XVIII es Damián de Castro. Pues se conoce que en el año 1770, que vemos en la inscripción anterior, el párroco de San Blas de Villarrobledo mandó a restaurar al mejor sitio donde podía ir, a Córdoba, a restaurarla, a Damián de Castro. La restaura y la ve tan buena que dice, no, esto yo lo que hago es firmarla por mí. Y la llenó 18 veces. 18 veces aparece ese punzón. No puede ser. No puede ser que esto sea del 18. Porque estilísticamente esto es una cosa renacentista y buena. Esto no es barroco ni loco. Volvimos a hacer la foto. Entonces él no tenía un objetivo de eso, de una lente de aproximación ni nada de eso. Y ya por fin, menos mal que el otro día me hizo esta foto esta persona que está por ahí escondida, y vemos dos punzones fundamentales. Uno, este es el punzón de Cuenca. El escudo de Cuenca, como saben, tiene como un cuenco, una especie de cáliz, con una estrellita encima. Y aquí pone Cuenca. Eso ya. Y esos punzones del 16. O sea, está documentado que esos punzones son del 10. Y aquí está el quiz de la cuestión. F, 2 puntitos y un becerro. Francisco Becerril. Ya está. Ya. Coincide. Digo, esto es. Me acuerdo que veníamos luego en el coche, Santiago Vico y yo. A ver, que me tienes que ampliar la foto, que la tengo que ver. Porque yo lo que hice fue dibujarla. Dibujarla con una pluma estilográfica, que era con lo que escribía. Ahora ya es el pilo, que soy más moderno. Y había dibujado F Becerril, Francisco Becerril. Y aquí tenemos esta pieza. Ya me puse a estudiar Francisco Becerril. ¿Quién es? Francisco Becerril es un personaje importante. Entonces, Francisco Becerril sabemos que es
un personaje del 16, de mediados del 16, ya estudia después la cosa. Francisco Becerril es un platero, hijo de otro platero, que viene a Cuenca en los primeros años del siglo XVI. Su padre, el padre de Francisco, entra a Cuenca como ensayador de la ceca de Cuenca. Dice, bueno, ¿eso de ensayador qué es? El ensayador es el afinador de los metales preciosos de las fábricas de moneda. Las monedas son de metales preciosos, de oro o plata. Y claro, el oro tiene que ser oro de verdad, de unos quilates, de una riqueza en metal precioso alto, determinado, para que no haya fraude. Y entonces el ensayador era la persona que estudia y analiza la calidad del metal precioso. Entonces viene a Cuenca este hombre como ensayador y se establece allí. Su hijo Francisco fue también ensayador, y incluso su nieto, una saga de plata. Es muy normal eso en el 16, que haya sagas de familia de padre, hijo y nieto. Hoy está bisnietos y sobrinos, todos trabajan en lo mismo. Bueno, pues los Becerriles son una familia que se repite y van a hacer obra. Y Francisco se convierte en el platero oficial de la Catedral de Cuenca. Cuenca era una catedral con una historia larga, importante. No es que fuera la de Toledo, que Toledo es la que se come todo, pero ser platero de la Catedral de Cuenca daba un prestigio. Y entonces la diócesis de Cuenca le encargó a Francisco Becerril las piezas más importantes. La pieza más importante que le encarga es la custodia de la procesión, la custodia procesional del Corpus. Hoy no existe. Hoy no existe porque hay viajeros del siglo XVIII que la describen como era, los detalles que hay, pero no existe porque los franceses en el año 1808 entraron en la Catedral de Cuenca y la robaron. Así que le hayan robado ahora en el Louvre no está mal, para que sepan lo que es recibir un robo. Bueno, es una broma por mi parte, pero no solamente la robaron, sino que la fundieron, que eso es peor todavía. La fundieron, aunque algunas piezas se encontraron. Y de hecho actualmente en el Victoria y Alberto de Londres hay una esculturita de un San Cristóbal procedente de la custodia de Cuenca. Y también en Nueva York, en el Museo de Nueva York, hay otra esculturita que es un santo obispo, que pudiera ser San Julián, que es el patrono de Cuenca, o puede ser San Agustín. Entonces, sabemos que tenía esculturas, y además hizo una serie de obras para toda la diócesis. Y su prestigio era tal que hizo para toda la diócesis y para afuera, como es el caso de Villarrobledo. Aquí tenemos la inscripción esa, se renovó año de 1801. En ese año debió ser el que le pusieron las ráfagas. La decoración que tiene, la decoración es típicamente plateresca. El plateresco es la primera etapa del Renacimiento español. Aquí vemos, en esta figura, en la parte trasera vertical, un angelito que lleva la escalera, este otro que lleva la lanza y el hisopo, este otro que no sé, me parece que lleva la corona de espinas o las tenazas, es decir, las arma Christi, los instrumentos de la pasión. Es una cosa relativamente frecuente encontrarla como motivo ornamental dentro de las piezas del momento. Este es el San Miguel del Reverso. Este San Miguel, la verdad es que tiene primero una relación, voy a decir una barbaridad enorme. Tiene una relación con el Laoconte. Laoconte es una escultura que actualmente está en el Museo Vaticano,
que se descubre en los primeros años del siglo XVI, que impactó de tal manera que el propio Miguel Ángel cambió hasta su estilo artístico. El propio Papa Julio II le cogió tal cariño a aquella escultura que se organizó en Roma una procesión pagana religiosa presidida por el Papa con el Laoconte. Hay que imaginarse aquello. Aquella escultura es un espectáculo. Entonces, aquí vemos esta figura con ese cuerpo de esta forma tan especial, así, como el Laoconte. Abajo está el demonio. Ahí precisamente es donde está uno de los punzones. Estilísticamente esta figura se relaciona con lo miguelangelesco y con Berruguete. Berruguete, Alonso Berruguete es el gran escultor castellano que hace numerosas obras, y hay muchas obras que recuerdan perfectamente esta pieza. O sea, Becerril copia o se inspira en lo moderno de esa época. Mejor dicho, lo moderno que es en lo antiguo, porque lo moderno de esa época es la antigüedad clásica. Y eso es lo que hay aquí. Aquí vemos la figura enmarcada con unas columnas clásicas, enmarcada con una láurea a todo alrededor y con esta posición verdaderamente moderna y manierista que hace de la pieza algo excepcional. En los lados hay unos angelitos. Estos angelitos llevan una cartela, como un escudo, con los tres clavos. Yo creo que lo que tiene aquí, por aquí, ahí es que está un poco roto. Ahí lo que tiene la columna de la flagelación. Pero si importante es la cruz en sí, más importante es el nudo o la macolla. El nudo es espectacular. Tiene dos cuerpos, realmente es un prisma hexagonal, de tal manera que cada lado del hexágono tiene como dos hornacinas, con lo cual son 12 figuritas las que hay, los 12 apóstoles. 12 apóstoles que si han visto la pieza en directo, son piececitas pequeñas. Están los 12 apóstoles ahí colocados. No sé si hay aquí. Fíjate, es la elegancia que tiene este San Andrés. O este otro que está medio de espaldas. Esta pieza pequeñita, pero es una obra de arte de primer orden. Se puede relacionar, por ejemplo, con estas otras de la custodia de Iniesta, también de Becerril. Para la parte superior tiene algo parecido, aunque yo lo veo más bonito lo de Villarrobledo. Aquí están más solemnes. Además, la relación con lo que se está haciendo en ese momento en Toledo es evidente. Estas son las esculturas del coro de la Catedral de Toledo. Esta parte de arriba, que es de alabastro, y esta parte de abajo de los respaldos, que tienen la misma solución. Una hornacina con balaustres, una a cada lado, y la figura. Incluso esta pieza así, esta figura tan elegante, es más elegante alguna que de la misma Catedral de Toledo, o esta otra, de espaldas. Eso no lo hace un artesano así de a pie, esto lo está haciendo un artista creador. La verdad es que la obra de Becerril ha sido debidamente estudiada. Hay una señora que hizo un librito muy interesante y que se publicó en la colección Artes y Artistas, que es Amelia López Yarto, que recoge algunas de las obras más brillantes de Becerril. Precisamente estas dos, la que se citaba yo antes, esta es la que está en el Victoria y Alberto de Londres, y esta es la que está en Nueva York, procedentes de la custodia de Cuenca. Esta es la custodia de Iniesta. Iniesta, que es un pueblecito de nada. ¿Qué pedazo de custodia tiene? Este es
un cáliz custodia del Museo de la Catedral de Cuenca, interesantísimo, porque el cáliz es un cáliz gótico, pero sin embargo se le adaptó este segundo cuerpo. Francisco Becerril le añade este segundo cuerpo con estos angelitos que están sosteniendo el viril. Entonces es un cáliz custodia gótico de fines del XV, pero que se le añade esa segunda parte en esta intervención de Francisco Becerril. Esta es la cruz de la puerta. La cruz de la puerta es una pedanía de un pueblo de Guadalajara, no recuerdo ahora mismo de qué, no sé, de cerca de Sigüenza. La gran cruz que se veía de Becerril era esta. La verdad es que comparamos esta con la nuestra y la nuestra tiene más peso. Y no soy yo un localista, no soy yo de los que dicen que lo mío es lo mejor, no. Hay que ser objetivos. Soy objetivo y digo que efectivamente esta pieza, sí, esta me parece que es del año 1539 y la de Villarrobledo es del año siguiente, 1540. El crucificado es parecido. Esta otra es de un pueblo de... Esta otra es de no sé qué pueblo, de un pueblo de Cuenca, no recuerdo cuál. Y Becerril también hizo muchas cosas. Hizo una cosa que hoy es un desastre. El patrimonio artístico es la mayor riqueza que tenemos las personas. La sociedad y la... Pues bien, esto es los restos. El marco este es una castaña, esto no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, esto de ahí son los restos de un portapaz que procedente de Uclés, del monasterio de Uclés, hizo Becerril, y que actualmente esos restos están en la Catedral de Ciudad Real. El monasterio de Uclés es un monasterio que fue de la Orden de Santiago. Cuando en el siglo XIX se disuelven las órdenes, las órdenes religiosas en ese sentido, como esto era de la Orden Militar de Santiago, este portapaz se mandó a Ciudad Real porque el obispo de Ciudad Real, en el obispado de Ciudad Real que se acababa de crear, el obispo de Ciudad Real lo hicieron el superior, por así decirlo, de las órdenes militares. Entonces lo que era de las órdenes militares fue a Ciudad Real. Y entonces el portapaz de Uclés fue a Ciudad Real. La guerra civil, terrible por todos lados, entró en Ciudad Real, en la Catedral de Ciudad Real, y este portapaz se destruyó. Portapaz era algo también, hay fotos, era algo extraordinario. Yo digo que este montaje no tiene nada que ver, ¿eh? Es un montaje que le pusieron los canónigos de la Catedral de Ciudad Real, que no tiene nada que ver. De un marco de lo que fuera. Entonces el portapaz, por fotografías que hay, era una placa de serpentina, que es una piedra semipreciosa, bizantina, probablemente del siglo XI, que pasó a la Orden de Santiago, y con ese relieve que representaba la anástasis, se hizo un montaje con una serie de piezas de plata dorada y esmaltes. Aquí estaba la Asunción, aquí me parece que era Santiago, los apóstoles, unas columnitas que enmarcaban el portapaz, y aquello desapareció. Se creían que era de oro. En la guerra desapareció, y hace no demasiados años, pocos, alguien, casi secretamente, le llevó al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha esas piezas metidas casi en un talego. Esto es que era de, no se sabe de quién era. Entonces se identificaron efectivamente lo que era, y con buen criterio, pues la Junta
el presidente de Castilla-La Mancha dijo, no, esto es de Ciudad Real, esto tiene que ir a Ciudad Real, y entonces se devolvió a la Catedral de Ciudad Real. Y entonces hicieron este montaje, que no tiene nada que ver. O sea, esto es lo que queda del portapás de Uclés, que no era de oro, era de plata dorada y de esmaltes. Hay que imaginarse a esa, la Asunción. Estamos hablando de obras de primerísimo orden. Y nos vamos por último, ya hemos hablado un poco de la cruz de Villarrobledo, ahora vamos a hablar a finales del siglo XVI, nos vamos a Jorquera. Jorquera hay otra cruz también extraordinaria que representa la tercera etapa de la evolución estilística de la platería en España y en la provincia de Albacete. Esta es la cruz de la parroquia de Jorquera, una pieza que yo cuando la vi en su momento la di como anónima porque la vi por todos lados y no le encontré punzón ninguno, tampoco el libro de fábrica decía nada, sí que veía que era de muy buena calidad, sí le encontré este punzón que pone Mur con una coronita encima, Murcia. Es una pieza de Murcia. Yo entonces, cuando vi estilísticamente esta obra, que podía ser de los años 70-80 del siglo XVI, y sabiendo que en esa época se hace, por ejemplo, la custodia del Corpus de Albacete, yo la relacioné estilísticamente con el mismo autor que hace la custodia de Albacete, de Bernardo Muñoz, que era murciano. Después, años después, en un artículo casi secundario de una persona de Cuenca, de Murcia, publicó un artículo a propósito de unas cosas de Lezuza y casi secundariamente, y también hizo estos dos plateros, hicieron Miguel Vera y Juan Ortiz, hicieron la cruz de Jorquera, sin decir nada más. Yo la había estudiado más, la vi detenidamente, si nos fijamos en ella, efectivamente sigue la misma iconografía, y en el reverso, en el centro, la Asunción. Hay que tener en cuenta que la titular de la parroquia de Jorquera es Nuestra Señora de la Asunción. Y sobre todo, y volvemos a ver aquí el mismo asunto, el pelícano. Luego hay una serie de figuras medio verdaderamente paganas, como corresponde al último Renacimiento. Yo creo que esto es la fortaleza, la personificación de la virtud de la fortaleza, que lleva una columna. Pues una figura clásica, con un yelmo muy clásico. Quizá tenía que haberme extendido más en ella, pero lo cierto es que aquí tenemos una serie de piezas, principios del XVI, la Herrera, la culminación, Villarrobledo, y el último renacimiento manierista, la de Jorquera. Esas son las tres etapas. Luego, curiosamente, el barroco, después del manierismo, porque esto es manierista, viene el barroco. Y nosotros estamos acostumbrados al barroco a muchos avalorios y muchos pero el primer barroco español es un barroco desornamentado. Es decir, es el barroco heredero del Escorial. Y el Escorial y Mora y luego nuestro paisano Alonso Carbonell, que es el continuador de Mora y de lo herreriano, es totalmente desornamentado. Y entonces, a ese periodo, ahí es que he metido otras cruces, a ese periodo va a corresponder esta otra cruz, ya del siglo XVII, de un platero que se llama Juan Martínez Simarro. Estamos en el XVII, y además yo creo que si hubiera que documentar una obra, esta es la mejor documentada que hay de todas, la mejor. No ha habido. Tengo el contrato notarial en que el cura de Chinchilla le encarga al platero Juan Martínez Simarro en el año 1642. Juan Martínez Simarro, residente en Albacete, se encarga de hacer una cruz con estas características. Además, por si fuera poco, en el libro de fábrica de la iglesia de Chinchilla
aparece los apuntes relativos al pago de la cruz. Y por si fuera poco, aparece firmada. Juan Martínez, si damos la vuelta entera, Juan Martínez, siendo cura, don Jerónimo de Arboleda. Don Jerónimo de Arboleda es el que le encarga la cruz, y además lo que es bonito es que esta cruz se hizo en Albacete. No hay muchos plateros que vivieran en Albacete, había espaderos y había cuchilleros. Es curioso que aquí en Albacete había muchos artesanos del metal, cuchilleros sí, muchos, ¿no? Que parece que lo más importante han sido los cuchillos y las navajas. Las navajas es una vulgaridad. En cambio, lo elegante eran las espadas. Y había muchos espaderos. Qué curioso que no se conserva ninguna espada que ponga hecha en Albacete. Qué raro. Cuchillos sí, eso sí. Y luego las navajas en el 18, y además como cosa del pueblo más bajo. Pero platero, Juan Martínez y Marro, lo tengo totalmente. Juan Martínez y Marro lo localicé entero. Luego se fue a vivir a Chinchilla. En Chinchilla encontré hasta la casa donde vivió y donde murió. Murió en 1699, y yo cuando escribí aquello dije, sería sugerente pensar que en el entierro de Juan Martínez y Marro la cruz que llevaba el cura, que llevaban delante, sería la que él hizo. Sería esta. Hay otras cruces como en la exposición, como esta cruz de madera, porque claro, los metales preciosos son los buenos, las piezas buenas son las metálicas. Además, aquí, aunque me he querido saltar cosas porque luego me enrollo demasiado, el que estableció canónicamente que antes de las misas hubiera una procesión con una cruz metálica fue un papa del siglo VI, no me acuerdo, lo debo tener por aquí, que se me olvidan las cosas ya. Bueno, pues aquel papa, que es santo, bueno, quien fuera, fue el que decía que había que hacer procesión antes de la misa mayor de la Iglesia, en el siglo VI. Y a partir de ese momento empezaron a hacerse las cruces metálicas. Pero también se hacen de madera. Se hacen de madera porque, claro, hay parroquias y pueblos y ermitas que no tienen rentas suficientes. Entonces, se pueden hacer de madera. Aquí se expone una cruz que procede del mercado de antigüedades, con lo cual no sabemos nada. Esta cruz se expone aquí, es una cruz de fines del 17, principios del 18, con un crucificado de madera también, que yo creo que no es suyo, alguien se lo debió poner, lo mismo que en el reverso aparece una imagen de una virgen, que yo creo que tampoco es suya, pero bueno, cruces de madera hay. Aquí yo he metido aquí otra cosa. Y tiene el Papa San Agapito, ya me he acordado, San Agapito. San Agapito fue el que estableció en el siglo VI que se hiciera procesión antes de la misa. Eso lo dice Juan de Arfe Vilafañe. Juan de Arfe Vilafañe fue un teórico de la arquitectura, de la escultura y de la platería. Y escribe un libro que se llama De varia conmensuraciones. En su libro de varia conmensuración dice cómo tienen que ser los vasos sagrados, cómo tienen que ser los cálices, cómo tienen que ser las cruces, las proporciones que tienen que tener. Y entonces, curiosamente, explica la proporción que tiene que tener la cruz. Y sé que se hicieron muchas cruces de madera. Siguiendo esa proporción. Porque muchas veces se hacían de madera para luego hacerlas de metal precioso. Luego se quedaron en madera y se quedaron ahí. Por ejemplo, esta cruz de madera, procede de una aldea, de un pueblo de León, y esta está actualmente en el Museo de la Catedral de León, y responde exactamente al esquema del dibujo que hace Juan de Arfe. Enteramente igual, las proporciones iguales. E incluso esta otra cruz, también de madera, también procedente del mercado de antigüedades,
responde exactamente al mismo esquema, con una piececita aquí así, con otra, con un cuadrilóbulo, los cuadrilóbulos en los lados. Por supuesto que esos angelitos de ahí es un añadido que no tiene nada que ver. Son de madera, este es de madera dorada. Esto es algo, digamos, para salir del paso, o que fue un modelo en madera para hacerlo luego en metal precioso. Se sabe que Juan de Arfe hacía modelos en madera para luego hacerlos en metal precioso. Porque, por ejemplo, la gran obra de Juan de Arfe Vilafañe es la custodia de la Catedral de Sevilla. La custodia de la Catedral de Sevilla, si alguien la ha visto, es un espectáculo, ¿eh? Eso es una cosa tremenda. Sevilla tiene un color especial. Entonces tiene una custodia enorme. Entonces, los canónigos de la Catedral de Sevilla le encargaron a Juan de Arfe, que era leonés, aunque luego anduvo por todos lados, que hiciera un modelo de madera. Modelo que afortunadamente la Catedral de Sevilla conserva. Entonces, una pieza de madera para hacerla luego de plata era frecuente que se hicieran. Entonces, estas piezas de madera es posible que se hicieran de madera para luego hacerlas en plata, que luego después terminarían en ermitas o donde terminaran. Y yo quería terminar, porque no me enrolle demasiado, porque digo, vamos bien de tiempo, ¿eh? Porque no he leído nada, ¿eh? Y no me salta el guión. Quería terminar porque en la exposición hay... A ver, ¿dónde está? Hay una cosa muy importante. Hay una cosa muy importante que son unas piezas de loza de yin. Ahí está mi amigo Pascual, que es el que la ha estudiado detenidamente. 2 piezas de yin, una benditera y una pila bautismal. Una benditera con la cruz de Caravaca. Y la pila de bautismo, de pila bautismal del sabuco, es decir, del saúco. Del saúco sin H, ¿eh? No, que es sin H, que le pone el Cristo del Saúco, que el Cristo del Saúco es sin H, que en los mapas antiguos pone el Saúco sin H, que es como mi apellido, que a mí me tenían que haber bautizado ahí. Y no me bautizó otra vez porque ya no vale 2 veces. Pero había pila bautismal del Sabuco, con la cruz de Caravaca. ¿Y por qué la cruz de Caravaca? Hay que tener en cuenta que la provincia de Albacete, o la diócesis de Albacete, la diócesis de Albacete era de la diócesis de Cartagena. En la diócesis de Cartagena, la cruz de Caravaca, desde la Edad Media, tiene mucho predicamento. A ver, que llame. Uy, ¿tú sabes? ¿Sí? La cruz de Caravaca ha tenido, ya digo, mucho predicamento. Y aquí, además, con un aire un poco supersticioso, un poco a ahuyentar la mala suerte, las cosas. Entonces, las cruces de Caravaca fueron muy comunes en todos lados. Es muy frecuente en los enterramientos que aparezcan cruces de Caravaca por aquí. Cuando se levantan los suelos de una iglesia para cambiarle, hay muchas veces que entre los huesos aparecen cruces. La cruz de Caravaca, la cruz de doble brazo. La historieta de la cruz de Caravaca es muy graciosa, muy bonita. Se cuenta que el rey moro de Caravaca, Cey Abucey, yo creo que no existió nunca, Cey Abucey tenía prisioneros cristianos muchos y a cada uno le decía que a ver qué profesión tienes y me la haces. Y uno de los prisioneros que tenía era un cura. ¿Y tú qué profesión tienes? Yo soy cura. ¿Y tú qué sabes decir? Misa. Y entonces, pues dime misa. Se puso a decir misa y entonces en el momento determinado alza los ojos y ve que no había cruz. En la celebración hace falta una cruz. Y entonces 2 ángeles del cielo vinieron y trajeron la cruz de doble brazo. El cura que estaba diciendo misa se llamaba Quirinos. El cura Quirinos o Chirinos era de Mahora, según la tradición, con lo cual hay un vínculo de la tierra de Albacete con la cruz de Caravaca. Y aquí vemos al cura Chirinos, grabado ahí. Aquí está el moro y la mora, Cey y Abucey. Aquí están los 2 ángeles que traen la cruz de Caravaca. Aquí está el cáliz. Y aquí está el monaguillo abajo tocando la campanilla. Es decir, están diciendo misa. Y en el otro lado, una vez más, los símbolos de la pasión.
la Salma Christi, los 3 clavos, la vestidura del sorteo de las vestiduras, la lanza, el hisopo. Es decir, hay un vínculo, la cruz, la Santa Cruz, ha tenido un vínculo muy fuerte, por supuesto, tiene un gran... Decía, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz, decíamos en el catecismo cuando éramos pequeños. Entonces, la cruz se ha tomado como modelo para conmemorar los 75 años de la diócesis, y entonces por eso hoy es el motivo de la exposición y es un símbolo fundamental. Es una obra artística, es una obra simbólica que está llena de iconografía, y yo lo he querido terminar precisamente partiendo de la primera cruz que se expone, que es la cruz del Tolmo de Minatedo, del siglo VI-VII, la representación más antigua de la Santa Cruz que hay en las tierras de Albacete, que procede del Tolmo, de un lugar que pudo tener hasta un obispo, con lo cual sería el origen remoto de la diócesis de Albacete, que es con la que se abre la serie de cruces con la que está la exposición. Y yo he querido cerrarlo esto con una cruz que no es nuestra, sino que es francesa. Esta es la cruz de Hendaya, una cruz alta, con una inscripción que dice exactamente: oh cruz, ave espes única. Oh cruz, eres nuestra única esperanza. Y con eso termino. Gracias.